El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz de Dios sea con usted y con todo el ambiente que le rodea en este glorioso día. Dándole gracias a Dios siempre por la oportunidad que Dios nos permite de estar sanos, estar en salud, de poder ver, caminar y de poder estar ante su presencia. De su misericordia damos gracias. De su gracia damos gracias. Que Dios nos ayude cada día a poder sobrellevar todas nuestras cargas y poder ponerla a las manos de el Dios de poder. Pon sobre Jehová tus cargas, que Él te sustentará. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Y lo que prometido lo ha cumplido. Ahora nos toca a nosotros cumplir, mirar al blanco, seguir caminando, pelear esta buena batalla de la fe, echar mano a la vida eterna y darle gracias a Dios aún por nuestros enemigos, por nuestros familiares, por todos aquellos que están necesitados de Dios, para que la mano de Dios toque su corazón y toque su vida y entreguen su vida a Cristo y puedan recibir y experimentar lo que usted y yo estamos experimentando día tras día, de esa presencia divina, de esa confianza en Dios, de esa fe y de esa paz que solamente Dios puede dar, que no es como el mundo la da. Dice la Biblia: no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Porque la paz del mundo es totalmente distinta. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y aún en los momentos más grandes de batallas en nuestra vida, estamos en paz. Así que buen provecho para los que están comenzando y nueva fuerza para aquellos que laboran el día de hoy, para que lleven el sustento a su casa, para que lleven el alimento a su casa. Ya la temperatura aquí en la ciudad de Scranton, Pensilvania, está en los 40. Quiere decir que ya por ahí viene el otoño y próximamente el invierno. Hoy vamos a tocar el libro de Josué capítulo 14. Libro de Josué capítulo 14. Y dice en el verso 11, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 14, verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál eran mis fuerzas entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Repito, Josué 14, verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuáles eran mis fuerzas entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra viva y eficaz, más cortante con espada de dos filos, que no retorna atrás vacía, va a ser predicada. Te pedimos, Señor, que la misma quede estampada a lo profundo de nuestro corazón, halle cabida. Y nos convirtamos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Sabemos que tu palabra va a hacer el efecto por lo cual ha sido enviada y no retornará atrás vacía. Permítenos que germine en nuestra vida y demos el fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. Amén
Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y el versículo dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuáles eran mis fuerzas entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Óigame, todos los días nos levantamos y todos los días meditamos en el Señor, todos los días batallamos, todos los días estamos en la acechanza del enemigo, que como león rugiente busca a quien devorar. El enemigo no duerme pensando y maquinando de qué manera él puede sacarte del camino, de qué manera él puede desviarte, de qué manera él puede golpear tu familia, de qué manera él puede golpear tus sentimientos, de qué manera él puede abatir tu vida, de qué manera te puede hacer cambiar tu perspectiva, tu manera de ver las cosas. Porque cuando llegamos a Cristo, nuestra vida cambia por completo. Nuestra mente es llevada a la obediencia en Cristo Jesús. Y cuando tenemos la confianza en el Dios Todopoderoso y comenzamos a ver la obra de Dios en nuestra vida, y Dios comienza a glorificarse a través de nuestra vida, Dios comienza a enseñarnos quién Él es, Dios comienza a revelarse a nuestra vida a través de los sueños, a través de las vicisitudes, a través de los problemas, a través de las confrontaciones, a través de cómo el enemigo se levanta cada día buscando derribarte, buscando hacerte daño, porque sabe que tú has tenido una comunicación con Dios y has tenido experiencia que Dios ha marcado tu vida, para que esas marcas no se vayan, para que tú tengas más confianza plena en Él. Dios se glorifica en la vida del hombre para que el hombre se acerque a Dios. Pero el hombre tiene que saber que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que tenemos unas armaduras que Dios nos ha puesto, una coraza. Tenemos el escudo de la fe, tenemos la palabra de Dios que es la espada, tenemos el yelmo de la salvación. Cuando estamos en la presencia de Dios y caminando en su obediencia, no andamos desarmados, andamos con una armadura espiritual, con una coraza, para poder pelear contra el mundo espiritual que fue hecho antes del mundo terrenal. Todo lo espiritual ya estuvo antes de los tiempos. Por eso cuando se habla de Dios dice Él es principio y fin, alfa y omega. A Él nadie lo hizo. Él es desde el principio. Y ese mundo espiritual es el que está batallando aquí en la tierra. Lo que pasa es que el ser humano no puede entender las cosas de Dios, porque para eso es locura. Son locuras para los que se pierden, porque no pueden entender, porque estas cosas no pueden ser discernidas a través de la carne, sino a través de una relación espiritual o una relación, un acercamiento con Dios. Por eso que cada día que nosotros nos levantamos a pelear, nos levantamos a batallar, nos levantamos a hacer fuerza. Pero nosotros no dependemos de nuestras fuerzas naturales, carnales. Nosotros no dependemos del gimnasio para tener fuerza. Nosotros no dependemos de una vitamina para tener fuerza. Nosotros dependemos de Dios porque nuestras fuerzas son espirituales, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. El armamento de la iglesia, además de la iglesia estar vestido con una armadura espiritual, el armamento de la iglesia o lo que la iglesia tiene para pelear contra el enemigo no son armas carnales. No es una metra, no es una pistola, no es un bate como antes hacíamos cuando estábamos en el mundo sin fe y sin esperanza. Por eso nuestra vida cambia cuando llegamos a Cristo. Por eso hay un corito que dice, hay que saber lo que estamos cantando muchas veces. Hay un corito que dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Y las cosas que yo hacía
ya no las hago más. ¿Ve? Cuando usted canta, es una vivencia, hermano. Verdaderamente que cuando Él llega a la vida de uno, o cuando Jesucristo llega a la puerta, nosotros le abrimos la puerta, por eso que Él es caballeroso, hermano. Él no es como el enemigo, que el enemigo tú solamente le abres una grieta y él se mete. No, Él toca la puerta y llama. Y todo aquel que le escucha, todo aquel que le oye, todo aquel que sabe que Dios lo está llamando, dice la Biblia que abre la puerta. Y si tú abrieres la puerta, Él entrará, cenará contigo y tú con Él. Dios está tocando la puerta de tu corazón para que tú le entregues tu vida, para que tú le entregues tu familia, para que tú le entregues a tus vecinos, para que tú le entregues a aquel que te hace la guerra. Pero hay promesas de Dios. Jesucristo dijo, me iré, pero les enviaré el Consolador. Pero Jesucristo no iba a vacacionar. Jesucristo, el me iré de Jesucristo era una promesa para que donde yo esté, estén vosotros conmigo. O sea, hay una promesa de Dios para tu familia. Hay una promesa de Dios para tu vida. Hay una promesa de vida eterna. Hay un lugar que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni entró aún al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es una promesa. Y estamos viendo en este versículo bíblico, capítulo 14, del libro de Josué, donde Caleb, el mejor amigo de Josué, a sus 85 años, escuche bien esto, Caleb y Josué fueron a espiar la tierra prometida y trajeron buenas noticias. No fue solamente Caleb y Josué, fueron otros hombres juntamente con ellos. Pero los hombres que llegaron a traer la información de esa tierra trajeron malas noticias. Porque eran hombres que no confiaban en Dios, eran hombres que no tenían fe en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Escuche bien, cuando Josué, Caleb y aquellos hombres salieron a reconocer las tierras, los hombres y Josué y Caleb vieron lo mismo que vieron aquellos hombres. No fue que vieron algo diferente. Habían gigantes, los lugares estaban rodeados, no había por dónde meterse, no había por dónde pasar, no había ningún de cómo podían ellos obtener esa tierra. Eso fue lo que aquellos hombres vieron junto con Caleb y con Josué. Pero la diferencia era que Josué y Caleb eran hombres de fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios había hablado de la promesa. Dios fue el que prometió, no fue el hombre, fue Dios el que prometió. Y por cuanto Dios fue el que prometió, Caleb y Josué comenzaron a mirar aquellos muros, comenzaron a mirar aquellos gigantes, comenzaron a mirar todo lo que había alrededor. Los hombres que fueron con Caleb y Josué a reconocer la tierra vinieron con malas noticias. Eso no se va a poder conquistar. ¿Tú estás seguro, Moisés? Estoy parafraseando. ¿Tú estás seguro, Moisés, que esa es la tierra? Allí hay muchas murallas. Allí hay muchos soldados. Allí hay muchos gigantes. Aquellas murallas son impenetrables. ¿Tú estás seguro, Moisés, que era aquella? Mas, sin embargo, Josué y Caleb vinieron y dijeron, es una tierra fructífera, hay muchos frutos, es una tierra buena, la tierra que Dios nos ha dado. Ellos no miraron la adversidad, ellos no miraron lo que estaba frente a sus ojos, ellos miraron con la fe, ellos creyeron en la palabra de Dios, lo que Dios había prometido. Esos dos hombres eran hombres de fe y vinieron a traer buenas nuevas, mientras aquellos hombres hablaban negativamente sobre la promesa de Dios, sobre el lugar que Dios había prometido.
Mientras esos hombres hablaban cosas opuestas, Josué y Caleb comenzaron a hablar en fe. Y así es que nosotros debemos de andar, mirando las cosas bajo el lente de Dios, mirando todo bajo lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Amado, las promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida, pero nosotros tenemos que caminar en fe. Como Abraham caminó en fe. Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Esa promesa viene desde hace mucho tiempo, hermano. Pero hombres caminaron por fe, mujeres caminaron por fe. Si no hubiera sido por estos hombres y estas mujeres que caminaron por fe, por este pueblo que caminó por fe, ¿dónde estuvieran nuestras promesas hoy en día? No hubieran tales promesas en nosotros, porque no hubiera nadie portavoz de esas promesas, pero siempre había uno. Hermano, cuando Dios decide enviar un diluvio a la tierra por cuanto el hombre se había corrompido y se había dañado, hubo uno que halló gracia: Noé y su familia. Halló gracia. Un hombre que tenía fe, un hombre que creía en las promesas de Dios, un hombre que hablaba con Dios. Por eso estamos hablando de Caleb y estamos hablando de Josué. Moisés había partido y Caleb había quedado como el líder del pueblo de Israel. Era de 40 años Caleb y Josué cuando fueron a la tierra prometida, o mejor dicho, Caleb, cuando fueron a espiar la tierra. 40 años. Y ahora Caleb, a sus 85 años, le reclama a Josué y le dice: ¿te acuerdas, Josué, la tierra que nos dio el siervo Moisés, que Dios nos dio a través del siervo Moisés? ¿Te acuerdas que fueron 40 años atrás? Pues esa tierra yo la quiero. Esa promesa yo la quiero. Amado, 85 años tenía Caleb cuando le dijo a Josué: tal fueron mis fuerzas aquel día. En aquel tiempo que yo espié aquella tierra nos enviaron a espiar. Tal eran mis fuerzas aquel día. Tales son mis fuerzas hoy en día, mis 85 años. Aquel día tenía 40 años y estaba fortalecido, porque para muchos era joven todavía, tenía vigor, tenía fuerza, pero esas no son las fuerzas que yo te estoy hablando, Josué. Yo te estoy hablando de una fuerza que viene del Espíritu. Yo te estoy hablando de una fuerza que viene por lo que Dios dijo. Yo te estoy hablando no por mi propia fuerza, te estoy hablando porque Jehová es mi socorro, Jehová es mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Porque la fuerza que yo te estoy hablando es una fuerza que no está en este mundo. Es una fuerza que no puede resistir al mundo. Es una fuerza que vence al mundo. Es la fuerza de Dios. Mi fortaleza, mi pronto auxilio. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Escuche bien estas palabras. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución y en angustia, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Esas son las fuerzas que tenía Caleb. De esas son las fuerzas que Caleb le estaba hablando a Josué. Aunque ellos tenían una edad avanzada, aunque ellos ya eran mayores de edad, aunque no tenía su vigor, aunque no tenía su fuerza humana, pero Caleb le estaba diciendo, mira, Josué, esas fuerzas las tenemos todavía tú y yo para conquistar la promesa de Dios. Todo no está perdido. Si nuestra fe no se ha perdido, todo no está perdido. Pero aquí en Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, verso 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Cuántos se gozan en las debilidades? Pues entonces, si no te estás gozando en las debilidades, aprende a gozarte en las debilidades. Porque la confianza, la fe en Dios nos hace gozarnos en el momento de debilidad. Que no pasamos por debilidad, las pasamos por debilidades. Pero ahí es cuando el poder de Dios se perfecciona. Porque dice, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en la necesidad, en la persecución, en la angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Isaías capítulo 40, verso 29. Alguien necesita esta palabra hoy. Alguien necesita decir en los momentos de debilidad, es cuando soy fuerte. En los momentos cuando yo decaigo es cuando Dios se glorifica. En los momentos de mi necesidad, que me siento necesitado, que me siento angustiado, que me siento deprimido, es en ese momento que yo tengo que aplicar mi fuerza, pero no una fuerza humana, es la fuerza de Dios en nuestra vida. Es el deseo de llegar a Dios, de reconocerlo. Es el momento de llegar a cumplir las promesas de Dios en nuestra vida. Es el momento que nos da a nosotros un booster, una fuerza sobre la de nosotros, y es la fortaleza de Dios, la fe y la confianza de que lo que Dios ha prometido para nuestra vida lo hemos de alcanzar, no importa el tiempo que estemos esperando. Caleb esperó de 40 años que tenía cuando recibió la promesa, ahora está hablando con 85 años de edad. Hermanos, mediten esto. Entonces dice Isaías capítulo 40, verso 29. El de esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallece, dijo el salmista, mas la roca de mi corazón y la porción de mi vida es Dios para siempre. Aleluya. Isaías capítulo 40, verso 31. Pero los que están en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 41, verso 10. No, este ya lo había leído. Vamos a decir verdad. Isaías capítulo 41, verso 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudará, siempre te sustentará en la diestra de mi justicia. Pero Caleb dijo en el verso 11. Josué capítulo 14, verso 11. Dijo Caleb a Josué, todavía estoy tan fuerte como aquel día. Aleluya. Todavía estoy tan fuerte como aquel día. Hablando del poder de Dios en su vida. Hablando de la confianza que tenía en Dios. Hablando de que no se había olvidado de lo que Dios le había prometido. Mire que el tiempo había pasado. Pero la promesa de Dios se cumple cuando nosotros adquirimos esa fe, cuando nosotros adquirimos esa fuerza.
porque Dios no miente. Dios lo que prometió lo cumplirá. Por encima de las que se levante, por encima de la tormenta. Por eso el hombre decía, aunque tenga angustia, aunque tenga persecución, aunque me sienta débil, es que yo me estoy dando cuenta que en esa debilidad es cuando el poder de Dios se manifiesta. Que en esa debilidad es cuando me doy cuenta que no son mis propias fuerzas, que es Dios mi fortaleza, mi escudo, mi pronto auxilio. Que es Dios el que extiende su mano, que es Dios en su misericordia, que si nos seguimos acercando a Dios, Dios nos dará la victoria, Dios nos dará el derecho de poder ver esas promesas cumplirse en nuestra vida. Por eso Caleb dijo, todavía estoy tan fuerte como en aquel día, que Moisés nos envió a aquellas tierras, el cual mis fuerzas entonces, todavía estoy mi fuerza como en aquel día. ¿Cuál eran mis fuerzas entonces? Tal ahora son mis fuerzas para la guerra. Y dijo, no solamente para pelear la guerra, sino para salir y para entrar a aquel lugar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día, que los anaseos están allí y que hay ciudad grande y fortificada. Quizás Jehová estará conmigo y los echará, como Jehová dijo. Quizás Jehová estará conmigo y los echará, como Jehová dijo. Las promesas de Dios se han de cumplir en nuestra vida, pero nos toca a nosotros que nuestra fe no decaiga. Nos toca a nosotros que las situaciones y lo que se enfrente o lo que nos haga frente en el camino no nos estorbe. Tu camino y mi camino no depende de lo que hay frente a nosotros, de lo que ven nuestros ojos, de lo que oyen nuestros oídos. Nuestra fe está puesta en Dios, en su palabra, en lo que Él dijo. Y esa fe es la que mueve montañas. Por eso la Biblia dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le podríamos decir a esa montaña, muévete, y se moverá. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Cuánto has desmayado y Dios te ha levantado? ¿Cuántas veces has decaído y Dios te ha confortado? ¿Cuántas veces en tu mente has maquinado, mas Dios te ha corregido y te ha aconsejado? Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Tenemos que serle fiel hasta la muerte. Y cuanto eran mis fuerzas en aquellos días, dijo Josué, tales son mis fuerzas ahora. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Que la paz de Dios sea con usted. Amén.